Ayer estuve en Tarija, fui por una reunión, un viaje muy relámpago que hice con el fin de establecer una reunión a las 12 del mediodía. Pues después del 12 del mediodía me trasladé a Villamonte, porque en Villamonte a las 7 de la noche tenía otra reunión con otro cliente para tratar temas de trabajo. Pero yo quiero hablar en esta ocasión no acerca de mi trabajo, sino acerca de un tema que me preocupa bastante, y es la conexión, a través de las carreteras entre el Chaco y Tarija. Este ha sido un problema serio que, por la falta de, atención de parte de Tarija, de la capital, por falta de prestarle atención especial, diría, al Chaco, es que el Chaco se ha mostrado muy rebelde, porque esto de la carretera tiene su historia. En septiembre, el 28 de septiembre del año 1931, poquito antes de la Guerra del Chaco, se ha inaugurado la construcción de esta carretera de Tarija al Chaco. Estamos hablando de 1931. Es decir, este 18 de septiembre de 28 de septiembre de 2031, este 28 de septiembre de 2031 vamos a cumplir 100 años. 100 años desde el momento que se construyó la carretera de Tarija hacia el Chaco. Y todavía, a poco de cumplir 100 años, todavía no está completada la carretera en su construcción. Y le quiero decir porque siempre vengo de Tarija hacia Yacuiba y uno llega casi, porque hay solamente unos tramos muy pequeñitos donde no está asfaltado. Después casi toda la vía está asfaltada, pero hacia Villamonte, de Palos Blancos hasta cerca de Isiri, está asfaltado. De Palos Blancos de Isiri, un poquito más atrás de Isiri, hay un tramo ahí que está recién con la capa, pero falta establecer el asfalto como tal. Ya está, no sé cómo lo llaman los ingenieros, al trabajo para la carretera. De ahí hasta Villamontes no tiene asfalto. Y una polvareda impresionante. Es decir, uno que está acostumbrado ya a la carretera y obviamente va al camino de tierra, de ripio, y nota la diferencia, pues no muy abismal. Es decir, al margen del problema que tienen los vehículos, porque se maltratan los vehículos, al margen de eso, el problema está en la polvareda, ¿no? Entonces, y el peligro que puede ocasionar, obviamente, el riesgo que puede ocasionar el que no esté, asfaltada. Pero mi preocupación va por lo siguiente: ¿por qué hasta ahora, después de casi 100 años de haberse construido y haber ocurrido varios elementos importantes, por ejemplo, la Guerra del Chaco, un problema serio ha sido la falta de vinculación con el Chaco para que perdamos la Guerra del Chaco? La falta de presencia en el Chaco para que perdamos la Guerra del Chaco ha sido factores determinantes que justamente han hecho de que perdamos la Guerra del Chaco. Ahora, ¿por qué no hemos aprendido de eso? ¿Por qué Tarija no aprendió de que el Chaco se mostró rebelde precisamente por la falta de vinculación? Entonces, nosotros tenemos mejor vinculación, mejor conexión con Santa Cruz y no con Tarija. Es dificultoso, es problemático viajar a Tarija. Todavía es engorroso, es complicado, a diferencia de viajar a Santa Cruz. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué geopolíticamente no hay un criterio, un pensamiento de Tarija de ponerle la vista a eso para que el Chaco se vincule, pues, ¿no? Y también desde acá. Es decir, ¿por qué nuestras autoridades, después de haber pasado con gran cantidad de recursos económicos, no se ha gestionado a nivel nacional para que se financie y el gobierno asuma su responsabilidad? Porque este es un compromiso del gobierno nacional, porque es una red fundamental que conecta con el Paraguay. Entonces, es muy importante este tema. Es decir, la carretera es como la vena que lleva la sangre. La carretera es el espacio que sirve para transitar los productos, los bienes, los servicios, el conocimiento. Es fundamental, es importante para el desarrollo de una carretera, y mucho más si ofrece las mejores condiciones, porque es el lugar donde va a pasar, obviamente, una serie de productos, no solamente productos tangibles, también intangibles.
Entonces, no es como el alcalde, cuando se hablaba del corredor bioceánico, el alcalde de Yacuiba, no, vamos a convertirnos solo en parchadores de llantas. No, es decir, no es solamente eso. O sea, si nosotros nos avispamos, ¿no? Si nosotros nos avivamos, como dicen aquí en el Chaco, podemos usar ese medio de transporte para nuestro beneficio. Depende de nuestra inteligencia. O sea, pensar así como el alcalde Bru de Yacuiba, de que solo va a ser para parchadores de llanta, es pensar de manera chata. Ese es el problema, ese es el reflejo, lo que dijo Bru en una ocasión, es el reflejo, lamentablemente, del pensamiento de nuestra clase política. Así piensa, así de muy bajo nivel. Vuela muy bajo nuestra clase política. No tiene criterio, no tiene visión, no tiene pensamiento, no tiene ideas, desgraciadamente. Una carretera es pues una gran oportunidad para el desarrollo. Y en este momento no está después de 100 años, 1931, 2031 se va a cumplir 100 años de la construcción de ese. Después de 100 años, que vamos a cumplir este 31, todavía no se ha construido la carretera al Chaco, no se ha terminado la construcción de la carretera hacia el Chaco. Y no hay una voluntad, digamos, una presión de parte de Tarija como capital, pero tampoco del Chaco. Una preocupación. ¿Por qué nuestras autoridades no tienen esa preocupación por el desarrollo económico? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos una élite así como Bru que solamente piensa en lo pequeñito, en lo chato, en lo enano? Tener una carretera, ¿sabe qué significa? Y una carretera con las condiciones, ofreciéndole para que el Paraguay y el Brasil pueda exportar por aquí sus productos. Una gran oportunidad de desarrollo, para que nosotros nos insertemos y hagamos negocio, para que atraigamos capital y nosotros ingresemos a ese concierto del comercio internacional. Yo no entiendo qué tienen en la cabeza nuestras autoridades, nuestros políticos. ¿Por qué no piensan en la gente? Porque en campaña dicen cosas muy bonitas, pero ya cuando llegan al poder, solo es robar, buscando plata, lugar o gasto para poder robar. Lo único que piensan es robar, nada más. E hincharse como garrapata, chupando la plata del pueblo. La carretera es fundamental. O sea, ¿desde cuándo estamos hablando? Ya va a ser más de 20 años que estamos hablando del túnel La Guarahue. Geopolíticamente a Yacuiba, a la élite de Yacuiba, a los políticos de Yacuiba, les conviene pues que se construya ese túnel. Les conviene, pero no hacen nada. Los más interesados en que se construya ese túnel para conectar con Caraparí somos nosotros, los yacuibeños. Pero a nuestras autoridades no les interesa ese tema. ¿Por qué? Porque nuestro cliente y nosotros como mercado, nuestro cliente es Caraparí. ¿Por qué no pueden pensar nuestras autoridades de esa manera? O sea, no son los carapareños los que deben pechar y pelear por la construcción, somos nosotros. ¿Por qué? Porque los clientes de Yacuiba son los carapareños. ¿Dónde van a comprar los carapareños? ¿A Villamontes? ¿Dónde van? ¿A Tarija? Aquí a Yacuiba. De aquí llevan los bienes y servicios, ¿no? Los productos, los carapareños. Entonces nosotros deberíamos ser los primeros en ofrecer las mejores condiciones a Caraparí. Entonces, realmente yo no entiendo qué tienen en la cabeza. Yo he hablado con varios ahí, dicen, no, este es el problema en otro municipio. Así, a ese nivel. Ustedes saben, yo estuve por algunos meses en una institución y les he dicho este tema. Y vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás que geopolíticamente a Yacuiba le conviene. Le conviene el corredor bioceánico. Ya somos un corredor, pero hay que formalizar este corredor bioceánico. Claro, habló el presidente de Paraguay y todo otra vez se ha vuelto, digamos, como un tema así, digamos, ¿no? Parte de la agenda noticiosa del pasado, punto. Ya, nadie más habla del tema. Entonces, este es un asunto que debe estar en la agenda pública de forma permanente. La carretera, la vinculación con Tarija, con el Paraguay, con Santa Cruz, con la Argentina, es fundamental, debería ser prioridad número 1 de nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Hay que exigirle al gobierno nacional que asuma su responsabilidad, que financie esa carretera.
¿Por qué en Río Seco, Desaguadero, al primer pitazo, al primer movimiento, el gobierno puso toda la plata? Y aquí no. ¿Por qué? ¿Qué tiene contra el Chaco? ¿Qué tiene contra Tarija el gobierno nacional que actúa de esa manera? En otros lugares, cuando hacen paro, y rápido va y firma acuerdo y ya desembolsa la plata y comienza la construcción. Aquí no. Aquí no. ¿O es que a nuestras autoridades no les interesa verdaderamente esto? El gobierno tiene que asumir su responsabilidad en la red fundamental. El gobierno nacional se inventará plata. Eso es el problema del gobierno. Nosotros aquí exigimos que cumpla su responsabilidad. Y para nosotros es fundamental. ¿Para qué tenemos ejecutivo regional? ¿Para qué tenemos asamblea, esas garrapatas de la asamblea regional? ¿Para qué tenemos concejales municipales, alcaldes municipales? Tenemos un montón, son 52 las autoridades. Tenemos senador titular, tenemos diputada titular, tenemos supraestatales, tenemos todas las autoridades. O sea, no podemos quejarnos de políticos, de autoridades que tienen la capacidad, la potestad para hacer gestión. No podemos quejarnos. Pero lamentablemente no les interesa. Únicamente certificado. La Asamblea hoy día tiene una sesión en Caraparí para repartir certificados a medio Caraparí. Medio Caraparí va a recibir certificados de... Para eso son buenos. Pero le dan a la impresora duro y ellos creen que entregando certificados es su responsabilidad. O sea, en la Constitución dice competencia del asambleísta, entregar certificado. Competencia del diputado, entregar certificado. Certificado de reconocimiento. Pero ya han reconocido 2, 3 veces ya todo Yacuiba. Reconoce la alcaldía, reconoce el consejo, reconoce el ejecutivo, reconoce el senador, pero todo el mundo ya están locos, tanto reconocimiento. Entonces, este es un tema serio. Yo no entiendo por qué no se asume con responsabilidad estos temas que a la gente le interesa, le importa. La carretera, reitero, insisto, es estratégico para el desarrollo. Y una carretera que sea una garantía de circulación. No una carretera que esté rompiéndose, echándose a perder a cada rato, o que estén bloqueando. No, la carretera tiene que tener lo más expedita posible y lo más eficiente para el tránsito de los vehículos pesados, livianos, y con toda la seguridad. Esa debe ser nuestra prioridad, porque eso es el desarrollo, es estratégico el contar con una carretera. De verdad que me dolió muchísimo. Y Villamontes, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no protesta Villamontes? ¿Por qué seguimos permitiendo de que no se construya la carretera desde Isiri, más allá de Isiri, lógicamente, de Isiri, desde Agua Salada, ¿no? Desde ahí más o menos, de Agua Salada hasta Villamontes? ¿Cuánto vale eso? ¿300, 500 millones bolivianos? ¿Qué es para el gobierno nacional eso? No es nada. No es nada. No puede ser. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir los sonsos, los tontos nosotros? En otros lados, ahí está Río Seco, Desaguadero. De un pitazo, a la primera marcha, al primer movimiento, el gobierno va, ¿dónde firmo? Aquí está la plata, ya, final, 100%. 300, 500 millones de dólares destina el gobierno. No sé, se inventa, pero destina. ¿Por qué? Porque es el alto. Pero aquí en el Chaco no. Entonces, esto no puede seguir. Yo voy a seguir. A mí me valió la pena que yo vaya por esa carretera y experimente y vea en el lugar. No me lo han contado. Yo he visto, he sentido ahí la polvareda, los problemas del tránsito, porque eso es inseguridad. Y además el tiempo y una serie de factores son importantes pues para la vida. Para la vida. Entonces necesitamos tener mayor nivel, mayor bienestar, mayor confort. ¿O no merecemos eso? Porque yo le pido al alcalde de Yacuiba, de Villamontes, la ejecutiva de Yacuiba, comité de Villamontes, al comité cívico, a las damas chaqueñas, no sé, pues a la prensa, todos, movilicémonos, por favor. Le exijamos al gobierno que asuma su responsabilidad, así como actúa en otras partes, que también de la misma forma acá nos atienda. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así de pasivos y tranquilos? Esto ya raya en lo estúpido.